Ahí está. Bueno, lo que vos preguntabas, Melissa, claro, todos son parte, yo cuando hago mi plaquita, como les decía, la plaquita mía de lisa, a ver cómo les muestro, una plaquita de lisa les voy a mostrar, si no. ¿Ubica lo que es una plaquita de lisa? Sí, esa que tiene los pocillitos. Tiene muchas posiciones. Bueno, Sí. cuando yo hago una reacción, estas son reacciones, como les decía. ¿Llegan a ver la imagen compartida o no? No. Es como un cuadradito chiquito, se ve. Sí, sí. Ay, no sé por qué no puedo sacarlo. Si quedó algo ahí raro. A ver, vamos a ver entonces. ¿Ahí sí se ve o no? Creo que no. No. ¿Pero qué ves vos? Yo veo la diapo. Esa, la Claro, diapo. yo también. ¿Ven la diapo o no? Ah, sí, pensé que había que ver otra cosa. No. No, También. bien la diapo. Bueno, lo que les decía es que, bueno, todos conocen lo de la plaquita de lisa, ¿no? Es una plaquita con pocillitos. En esa plaquita yo tengo que ver, esto es una reacción, como les dije, es una reacción de interacción primaria, con lo cual no veo nada de lo que está pasando mientras está pasando. Lo repito mucho, pero es porque eso es esencial, ¿sí? Yo no es que digo, bueno, le agregué tal reactivo y cambió el color. No cambió nada. Hasta el final no veo nada, entonces no sé. No sé si cuando pegué el antígeno a la placa, en la sensibilización, si se pegó. No sé si cuando la ve se fue todo. No sé si cuando puse el bloqueante se bloqueó realmente. No sé si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos. No sé si los anticuerpos de la muestra de mi paciente se pegaron. No sé si mi segundo anticuerpo con el conjugado se pegó o no se pegó. O sea, no sé nada hasta el final. Hasta cuando pongo la enzima y el cromógeno y miro ahí, después de la incubación, si se desarrolla color o no. Entonces, la única manera que tengo para controlar mi ensayo es agregarle, así como si fuera parte del ensayo, algunos controles. Pero eso no es solamente acá. En cualquier técnica que ustedes hacen van a usar controles. Cuando ustedes hacen las técnicas en química, de glucosa, ¿no tienen un control positivo y un control negativo? ¿Y un blanco? Y el blanco, sí. ¿Y un control positivo no tienen? ¿No hace el Y el equipo un estado. Sí, control positivo de sueros, de un pool pero de sueros? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque eso no me me va a acuerdo. indicar a mí si la técnica está funcionando bien. ¿Está bien? Y el control positivo que hacen para la glucosa, no lo hacen, o el blanco, no lo largan con toda la reacción también. Sí. Claro, esto es igual. O sea, yo con mi reacción, nada más que es una reacción inmunológica, pero es lo mismo, junto con mi reacción, en el mismo ensayo, es decir, la misma placa, para que todo esté a la misma, siempre a la misma temperatura. O sea, mi placa es mi reacción. Entonces, en esa plaquita yo voy a poner la muestra que yo quiero determinar, que es el suero de mi paciente. Pero además, le agrego en otros pocillitos, dejo algunos pocillos específicamente preparados para poner un control positivo que me indique si realmente mi ensayo funciona y da color para evitar los falsos negativos. Un control negativo lo pongo también ahí adentro del ensayo. ¿Sí? Hay un pocillo que lo tengo que determinar para control negativo, porque es con el que voy a comparar y voy a ver si realmente mi ensayo no me da falsos positivos. Un pocillito que estar de blanco, control de blanco, ¿para qué? Para que pueda restarle cuando haga la lectura de mis muestras. Y otro
pocillito voy a dejar de unión inespecífica. ¿Por qué? Porque como mis muestras son biológicas, puede ser que haya un montón de otras cosas. Por ejemplo, otros anticuerpos. Ustedes, nosotros, todos en nuestros sueros tenemos girando anticuerpos. Ustedes lo saben porque estudiaron inmuno. Los anticuerpos quedan circulando. Entonces, cuando yo agarro la muestra de mi paciente, no estoy agarrando simplemente el anticuerpo que yo quiero determinar. Puede haber otros anticuerpos dando vuelta. Y esos otros anticuerpos me pueden molestar en mi reacción. Entonces tengo que tener en cuenta qué puede haber, qué puede molestar, y hacer este control de unión inespecífica. Pero todo esto va todo en el mismo momento de la reacción. En la misma placa. Uso pocillos que yo determino cuáles pocillos voy a usar para muestras y cuáles pocillos voy a usar para controles. ¿Se entiende esto que digo? ¿Se llega a entender? Sí. ¿Sí? O sea, vos haces todo esto mientras que tenés igual también tu muestra. Claro. Yo pongo, cargo mi antígeno, pego mi antígeno en todos los pocillos. ¿Sí? Le agrego, hago el lavado en todos los pocillos. Después, ¿qué hago? En los pocillos que puse, que dije que era positivo, le agrego el suero control positivo, el que se posta que engancha. Al pocillo negativo, control negativo, le agrego un anticuerpo que no es inmune, que yo sé que no es inmune, que es mi control negativo. Al blanco no le agrego nada, no le agrego muestra, no le agrego ningún anticuerpo. Al de unión específica le agrego algún anticuerpo que yo sé que puede interferir. Ese es el primer paso, ¿sí? La primera reacción. Incubo. Lavo. Después, ¿qué hago? Le agrego el segundo anticuerpo, ¿sí? Perdón, a mi muestra le puse la muestra, me olvidé de eso. Vamos a empezar de vuelta. Empezamos de vuelta, si no, no lo mareo. Puse el antígeno en mi placa, en todos los pocillos. ¿Me siguen? Sí. Bien. En mi placa decidí que, bueno, la hilera número 1 es control positivo, la segunda hilera es control negativo, la tercera hilera es blanco, y la cuarta hilera es unión inespecífica, y todas las demás las voy a usar de muestra. Tengo 96 pocillos, o sea que tengo bastante. ¿Qué voy a hacer? Le puse antígeno a todo. ¿Sí? Hice la sensibilización en todos los pocillitos. Ahora, ¿qué hago? Lavo, ¿no? ¿Sí? Hago el bloqueo en todas. Lavo. Ahora tengo que pensar qué reactivos voy a agregar, y como dice Melissa, tengo 200.000 frasquitos. Entonces voy a agarrar el frasquito del control positivo y lo voy a poner en la primera hilera, porque es el anticuerpo que yo sé posta que se va a pegar. Agarro el reactivo control negativo y lo coloco en la segunda hilera, que es todo mi control negativo. ¿Sí? Que es un anticuerpo que yo sé que no se va a pegar, porque no es inmune. ¿Sí? En mi tercera hilera no pongo nada, porque es el blanco. O sea, que ese no lleva muestra, no lleva nada. Lo que le puedo agregar es el solvente en el que está disuelta la muestra, pero sin muestra. ¿Sí? El PBS, ¿se acuerdan? En el que disolvíamos la muestra, pero sin muestra. El de unión inespecífica que le agrego un reactivo que tengo ya rotulado como unión inespecífica y que tiene un pool de anticuerpos que pueden llegar a interferir en mi técnica. Al resto de los pocillos que le agrego, la muestra del paciente. Pongo toda la placa a incubar al mismo tiempo, a la misma temperatura, en las mismas condiciones. Cuando terminó la incubación lo saco. Lo sacudo, le saco el excedente, lo lavo. ¿Sí? Y a todas, le voy a poner el anticuerpo conjugado. A todos, al positivo, al negativo, al blanco, al de unión inespecífica y al de muestra. Lo dejo incubar. Lo lavo, a todos. A todos le agrego el sustrato y el cromógeno. Lo dejo reaccionar y leo todas las muestras.
¿Qué voy a esperar al final? Que el positivo me desarrolle color, obvio. Si el positivo no me desarrolla color, esa plaquita la tiro a la basura y empiezo de vuelta, porque no funcionó. ¿Qué voy a esperar? Que el negativo no me dé color. Si el negativo me da color, tiro esa plaquita porque ya no me sirve el ensayo. No puedo sacar ninguna conclusión. ¿Qué voy a esperar del blanco? Que puede dar color o no, depende cómo esté interfiriendo los reactivos. Y el de unión inespecífica también me tendría que dar sin color. ¿Qué hago después? Voy a leer esos pocillitos. Cuando leo, lo que voy a poner primero para restarle a todo es el blanco. ¿Está bien? O sea que voy a leer el blanco y después voy a leer las muestras. Y entonces a cada valor de la muestra el equipo me va a restar el blanco. Y me va a dar el verdadero valor de la muestra. ¿Se entendió? Sí. Después de una pregunta. Sí. Después del bloqueo, yo en cada hilera le pongo un control. El reactivo, claro. Bueno, bueno, y después hasta de ahí, eso... hasta ahí hice todo igual, ¿se entiende? Puse el antígeno, puse el bloqueo. Lo único que cambia es esa etapa que vos decís. Sí. Y después le agrego el segundo, o sea, después que agregué los controles, le agrego el segundo anticuerpo conjugado. A todos. Ahí seguís haciendo para todos lo mismo. Y bueno, y después veo lo de los colores. Exactamente. O sea, lo único que cambia es cuando, es lo mismo que si tuvieras muestras de muchos pacientes. Si tuvieras muestras de muchos pacientes, vas a decir, bueno, esta hilera de paciente 1, esta hilera paciente 2, esta hilera paciente 3. O sea, lo único que modifica es esa etapa donde yo le agrego la muestra. En los pocillos que son de los pacientes voy a agregar muestra de cada paciente. En el pocillo que es positivo, en la hilera que es de pocillos positivos, voy a agregar el anticuerpo positivo, el que sé que está bien. En el negativo, el que es negativo, el que sé que no se va a pegar. En el blanco, nada. Y el de unión inespecífica es un pool de anticuerpos que pueden interferir. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Los demás entendieron más o menos así, con cronología, cómo es un ensayo? Sí. Sí. ¿Sí? Igual cuando vean los videos son mucho más claros que lo que yo digo, pero bueno. Las muestras, como dice acá, y está en rojo y es fundamental, las muestras siempre se ensayan por triplicado, es decir, yo no puedo poner un pocillo de control positivo, no. Tengo que hacer réplicas, ¿sí? Y las réplicas esas voy a leer todas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ponele, si hago 3 controles positivos, 3 negativos, 3 blancos, 3 uniones inespecíficas, 3 triplicados de cada muestra de mi paciente. No hago un pocillo para la muestra de mi paciente, hago 3. Esos 3 los voy a medir, le voy a sacar la densidad óptica, y una vez que tengo el resultado, voy a promediar los resultados de los 3, de los triplicados. Y voy a sacar un solo resultado promedio. ¿Sí? Profe, consulta. Sí. O sea, el primer pocillo te tendría que dar un color, ¿no? Porque es positivo y... Sí. El segundo no te tendría que dar color porque le metiste cualquier anticuerpo. Exactamente, No. el negativo. El negativo, el otro no te tendría que, o sea, como no le agregaste nada más que el blanco, no te tendría que dar nada. Y el No sabés. cuarto... En realidad el blanco puede dar un color de base, porque es el color de los reactivos. Un colorcito, pero es un color como de base de los reactivos, pero eso después se lo voy a descontar. Pero no te debería dar un color de reacción, eso seguro, sí, tenés razón. De reacción, ningún color. Sí. Y el cuarto, de unión en específica, ese no tendría que dar nada, también, sin color. Tampoco, exactamente. El único que me tendría que dar positivo es el control positivo. Así 3 veces. Claro. No 3 reactivos, o sea, en la misma placa. 3 pocillos, 3 pocillos, 3 pocillos, ¿sí? Como yo dije, una hilera, puede ser también, ¿sí? Piensen que son 96 pocillos, o sea, son 8, son 12 hileras de 8 pocillos cada uno. 8 por 12. Así que tienen 8 pocillos 8 hileras para usar.
hilera 1 positivo, hilera 2 negativo, hilera 3, o sea, pueden hacer 8 réplicas de cada uno. Es muy rápido en ese sentido. Y lo hacen todo en la misma placa, y lo incuban todo junto. No es que tienen que hacer 3 placas, sino que en la misma placa hacen varios pocillos. Cada pocillo es una reacción. ¿Se entiende? No son, como que cada pocillito fuera un tubo, imagínense. ¿Sí? Sí. Bueno, Profe, sí. perdón que la interrumpa, me dijo Gise que se quedó sin wifi, así que no se puede conectar. Bueno, yo después igual este video también lo voy a subir allá, así que si lo quieren, después por ahí lo puede ver. Esperemos que se pueda volver a conectar. Sí, está complicado el tema de internet. A mí también, a veces se me corta se me pone lento y un desastre. Bueno. Para ver cómo procesamos los datos, o sea, ahora ya hicimos el ensayo, pusimos los controles positivos y negativos, el blanco, lo metimos en nuestro espectrofotómetro y vimos los datos, los resultados. Ahora, ¿qué hacemos con esos resultados? Bueno, La curva. esos resultados, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son justamente la sensibilidad y la especificidad, que ya estuvimos viendo, y podemos realizarlo de 3 maneras distintas, ¿sí?, en nuestro ensayo. Y depende de qué tipo de ensayo estemos haciendo, vamos a obtener un resultado, vamos a expresar los resultados de una manera diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ensayo cualitativo, es decir, vamos a decir si la muestra es positiva o negativa y listo y nada más, entonces vamos a tener que, o sea, la expresión de nuestro resultado va a ser positivo o negativo. Entonces vamos a necesitar sí o sí determinar un valor de cutoff. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando del cutoff, del valor de corte? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, para saber si la muestra es positiva o negativa, debemos determinar el valor de corte, o cutoff. ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser ese valor límite? Que me va a decir, todo lo que da mayor de este valor es positivo, todo lo que da por debajo de este valor lo considero negativo. Es un valor arbitrario, ¿sí? Yo voy a poner cuál es mi valor de corte para poder, teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad de mi muestra, de mi técnica, voy a determinar cuándo yo considero que son positivos y cuándo negativos. Para poder generar ese cutoff, lo que se hace es hacer un ensayo sobre un pool, un montón de sueros negativos, ¿sí? Ahí les pone la diapo al menos 30, ¿sí? 30 sueros negativos, se hacen ensayos y se calculan cuál es el valor que da un suero que es negativo, ¿sí? Y entonces ahí se dice, bueno, si todos los sueros negativos me dieron este colorcito, significa que este colorcito es, o esta densidad óptica, ¿sí?, es el valor de corte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo hacen el control, el cutoff? ¿Sí? Tomo sueros negativos de pacientes. Por ejemplo, pacientes que no tienen hepatitis B, que no tienen suero para hepatitis B, no tienen anticuerpos de hepatitis B. Y que agarro, le hago mi ELISA a todos. Y me van a dar todos un valor de densidad óptica, que tienen que ver con los reactivos, con el ensayo, ¿sí?, con la muestra. No es que me van a dar 0 de densidad óptica, va a haber una absorción de luz. Entonces, ese valor de densidad óptica que me dieron,
que me dio cada suero, ¿sí? Lo promedio y me dan un valor que va a ser mi valor de corte. Yo voy a decir, bueno, los sueros negativos tienen que dar este valor o menos. ¿Sí? Si me da mayor de ese valor, es positivo. Esto no lo hace, normalmente no lo van a hacer ustedes, esto lo hace alguien cuando diagrama el ensayo. Dice, bueno, hace el cutoff, construye toda una curva, ¿sí? De frecuencia, estadística, no sé si les suena la estadística, ¿sí? Curvas de frecuencia, ¿no? Tablas de frecuencia, gráficos, histogramas y todo eso, curvas de Gauss, bueno. Calculan la media y el desvío estándar, ¿eso les suena de estadística? Sí. Bien. Exactamente, media y desvío estándar, eso es lo que van a calcular, es decir, de todos estos 30 sueros que ustedes ensayaron, van a ensayarlo, cada uno de esos sueros le va a dar un valor, de todos esos sueros ustedes van a sacar la media, el promedio, el valor del promedio y el del desvío estándar, ¿sí? Sí. Y luego van a armar esta curva hermosa, ¿sí? Y van a ver, y van a sacar así el cutoff, que es donde se cruzan, fíjense que es donde se cruzan los negativos con los positivos. Ese es el punto de corte. Todo lo que me da menor a esta densidad óptica, que en este caso muestra 1, lo voy a considerar negativo. Y todo lo que me dé mayor a 1 lo voy a considerar positivo. Fíjense que si seguimos la curva, hay algunos positivos que dan menor a 1. Y hay algunos negativos que dan mayor a 1, ¿sí? Siempre hay un porcentaje de falsos negativos y falsos positivos, como dijimos al principio de que empezamos a cursar. Pero yo tengo que poner un valor de corte, tengo que decir en algún momento, bueno, hasta acá. Así que este valor de corte, ¿sí? Teniendo en cuenta la media y el desvío estándar, fíjense, ahí se ve por ahí mejor. Estas son todas las muestras que el pool que yo hice de negativos, la fucsia. Y estas son todas las muestras positivas. Uy, está medio lenta la máquina. Estas son todas las muestras positivas, las verdes. Acá donde se cruzan es el valor de corte. No sé, fíjense, miren la pantalla, miren acá. En las muestras negativas sacó la media. ¿La ven acá la media? Sí. ¿Y qué hizo? Le restó y le sumó 2 desvíos estándar. Fíjense, 2 y 3 desvíos estándar. ¿Y dónde puso el valor de corte? En la media de los negativos más 3 desvíos estándar. Los mareé con eso, los maté. Sí. 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 Eso para que sepan, no importa. Pero sepan que es así, que en realidad yo tengo que calcular la media y le tengo que agregar el desvío. El desvío estándar es el error que tenía, esa dispersión de datos. Tienen que volver a los apuntes de estadística. No, No se los quemé. Lo dejaba atrás. Bueno, esto de 2 desvíos estándar y 3 desvíos estándar tiene que ver con tener un valor de corte que sea más sensible y me dé más falsos positivos, o sea, menos falsos negativos, o más específico y me dé más falsos negativos, menos falsos positivos. O sea, depende donde yo haga el valor de corte, fíjense, si el corte lo hago con la media más 2 desvíos estándar, yo voy a tener un ensayo de una alta sensibilidad, donde me quedo tranquila que hay la menor cantidad de falsos negativos. Por ejemplo, para un screening. Si yo quiero hacer ya un ensayo que quiero que sea confirmatorio, ¿sí? No de screening, que sean bien específicos, le tengo que dar el cutoff, ¿cuál va a ser el valor de corte? Y bueno, va a ser la media más 3 desvíos estándar. Va a estar corridito un poquitito para allá. ¿Sí? Volvemos acá. Si yo quiero hacer un método muy sensible,
como para un screening, para evitarme que haya falsos negativos, hago el corte acá. ¿Ven dónde estoy marcando? En los Sí. dos desvíos estándar. ¿Sí? Y si quiero que sea altamente específico, lo hago en 3 desvíos estándar. Profe, ¿el desvío estándar que se saca con una fórmula? Claro, ustedes lo calcularon en estadística. ¿No se Sí, no me acuerdan? acuerdo. Sí, La varianza, sí, el coeficiente de el coeficiente de variación. variación, el CB. Claro, se saca con una formulita. Exactamente. Acá hay otra que les muestra. ¿Ven? Estos son los falsos negativos, estos son los falsos positivos. En 2 desvíos estándar. Si yo corro para acá y hago 3 desvíos estándar, voy a tener muchos más falsos negativos, pero voy a tener menos falsos positivos. Entonces, yo elijo 2 desvíos estándar, es un método muy sensible. 3 desvíos estándar es un método muy específico. Depende, para lo que yo quiero usar el método, voy a elegir el valor de corte que voy a usar. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que tengo el valor de corte, voy a ver cuáles de mis pocillos dieron positivos, cuáles de mis pocillos dieron negativos, ¿sí? Y acá aparece esa región gris, esa zona gris. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de la cursada de la zona gris? Sí. ¿Qué pasaba si caía ahí en el... No era lo, ¿Cómo? sí, no era lo del 10% ese que se le Exactamente. sumaba, restaba. De mi valor de corte, si yo estoy en un lugar más o menos acá, digamos, en esta zona, fíjense, o en esta zona, voy a decir que es indeterminado, porque fíjense, miren, en esta zona hay negativos y falsos negativos. Y en esta zona cerquita del corte hay positivos y falsos positivos. O sea que es una zona media turbia, digamos, esta. Por eso se le llama zona gris. No puedo definir claramente si es negativo o si es positivo. ¿Sí? No lo puedo definir claramente. Estoy ante un valor indeterminado. Entonces, si me cae en esa zona gris, que como dijo Melissa es más menos 10%, ¿sí? Imagínense que si el valor de corte es 1, ¿sí? Si a mí me da 0,9 o me da 1,1 de densidad óptica, eso estoy dentro de la zona gris. Entonces, si una muestra mía me da 0,95, por ejemplo, qué sé yo, 0,99, no puedo decir que es negativa, ¿sí? Estoy ahí en esa zona medio gris, ¿sí? Tengo que considerarlo como dudoso, ¿sí? Indefinido, indeterminado, y tengo que repetir la prueba, ¿se acuerdan? Tenía que pedir nueva muestra o volver a repetir sobre la muestra que tenía. ¿Sí? O sea que en la cualitativa tengo que tener en cuenta el cutoff, que es el valor de corte, y tengo que tener en cuenta también esta zona gris alrededor del cutoff, para poder determinar si es positiva o negativa. ¿Sí? ¿Para qué se suelen utilizar las cualitativas? Para screening, como yo les decía, porque es algo rápido, es sensible, ¿sí? Y luego voy a confirmar esos datos. Pero ¿se entiende una cualitativa? En una cualitativa yo voy a ver color. Voy a ver si me da positivo o me da negativo. Eso va a ser la forma de que yo lo voy a expresar. Para eso necesito un valor de corte. Algo que me diga, de aquí para allá es positivo, de aquí para acá es negativo. Ese valor de corte lo puedo elegir yo, habiendo hecho un pool de muestras, puedo elegir si lo pongo con 2 desvíos estándar o 3 desvíos estándar, según si quiero más falsos negativos o más falsos positivos. Una técnica más sensible o una técnica más específica. ¿Sí? Y voy a tener que tener en cuenta esa zona gris que rodea
al valor de corte, donde no puedo tener un resultado determinado. ¿Me siguen todos? Sí. ¿Sí? Fíjense cómo se suele utilizar un método de screening, ¿no? O tamizaje, es como un tamiz. Fíjense que acá llegan un montón de población, ¿sí? De pacientes, y yo hago un sistema de tamizaje, y me va o sea, un screening, un ensayo de ELISA altamente sensible. Si me da que tengo o sea, ¿y esto qué me va a hacer el tamizaje? Me va a separar como un tamiz, como un colador, ¿sí? De un lado los que sí tienen lo que estoy buscando, y del otro lado los que no tienen, ¿sí? Como un screening tiene muy baja cantidad de falsos negativos, entonces, si me da negativo, ya lo descargo. Ya está. Le digo, bueno, dio negativo, váyase a su casa, ¿sí? Pero si me da positivo, no puedo decirle, sí, usted es positivo. ¿Por qué? Porque una técnica de screening tiene altos porcentajes de falsos positivos. Así que sí o sí tengo que confirmarlo. Por eso hago un ensayo confirmatorio, ¿sí? Donde ahí voy a tener que usar otro tipo de análisis, semi-cuantitativo o cuantitativo, que son los que vamos a ver ahora. ¿Se entiende para qué se usa el cualitativo, entonces? Sí. ¿Sí? Sí. Si nosotros vamos a confirmar ahora, podemos usar un semi-cuantitativo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se informaba un semi-cuantitativo? ¿Qué informábamos al paciente? Con el título. El título, exactamente, el título. ¿Y qué es el título? Bueno, ¿qué es el título? Ahí tienen el cartelón igual, pero ¿qué es el título? Yo no iba a decir eso. ¿Qué es el Yo iba a título? decir tipo la concentración, porque era algo así, o sea, Claro. un cuarto, por ejemplo. Está relacionada. Sí, ¿alguien más habló? Que no escucho. No creo. Pensé que había hablado alguien. Bueno. A ver, ¿qué hacemos para saber el título? Fíjense. Agarramos el suero, ¿sí? Agarramos el suero, ¿sí? El paciente, por ejemplo, o un suero control, puede ser. Y hacemos diluciones de ese suero. Yo diluyo el suero, ¿sí? Al medio, al cuarto, ¿sí? Así lo voy diluyendo en forma seriada, ¿sí? Y lo que hago es hacerle a cada dilución, ¿sí? Un control de ELISA, ¿sí? Le hago la ELISA a cada dilución. En la plaquita, en lugar de poner la muestra así como está del suero del paciente, hago una dilución, ¿sí? Y hago todo el ensayo de ELISA. Le pongo los reactivos, todo lo de ELISA. Y después voy a medir la densidad óptica, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a tener? Una densidad óptica para cada una de las diluciones. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Acá dice que las muestras se hacen por duplicado, es verdad, se hace por duplicado, se calcula el promedio. Pero la cuestión es que cuando yo haga una diluciones del suero seriadas y cada una me dé una densidad óptica, yo puedo hacer un gráfico, ¿sí? No se fijen en el gráfico de aquí, sino en este, ¿sí? En el que estoy señalando, ¿lo ven? El de la derecha. Fíjense lo que hago. Voy haciendo diluciones de suero, y cada dilución de suero tiene una densidad óptica, ¿cierto? Sí. Las más concentradas, que son las que están acá más cerca del eje Y, son las que tienen mayor densidad óptica.
a medida que voy diluyendo el suero, la densidad óptica va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a ver es, teniendo en cuenta el valor de corte, ¿cuál es la dilución, ¿sí?, de todas las que yo hice, la primera dilución que me da positiva, que me da negativa en realidad? ¿Sí? Me voy a mirar, fíjense, ¿cuál es la dilución? Acá serían todas las que me dan positivas, y acá todas las que me dan negativas. ¿Sí? Este es mi valor de corte. Entonces voy a mirar la última dilución que me da positiva o la primera que me da negativa. Fíjense, esta que está marcando acá es la última que me da positiva. La siguiente dilución ya me cae acá, ya me da negativa. Entonces, esta última dilución es el título. ¿Qué es lo que ¿Cuál? dice acá? Fíjense, es la inversa de la última dilución que desarrolla una densidad óptica mayor al cutoff. ¿Se entiende? Este es el valor de corte. Todo lo que está acá es negativo, todo lo que está acá es positivo. Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la última dilución que yo hice que me da positiva? Ese es mi título. Imagínense que acá yo hice la dilución pura, ¿no? Acá, al medio, al cuarto, 1 en 16, 1 en 32, ¿sí? 1 en 64. Bueno, no, 1 en 32 me dio positivo, la que estaba pura me dio positivo, 1 al medio me dio positivo, 1 al cuarto me dio positivo, 1 octavo me dio positivo, 1,16 me da positivo, 1,32 me da negativo. ¿Cuál sería mi título? 1,16. 1,16, que fue la última que me dio anterior. positivo. ¿Sí? Claro. ¿Lo entendieron cómo se hace? Sí. Sí. Mira, profe, la otra rayita, porque me está la verde, que es el título, y la otra rayita que está acostada. El cutoff. Sí, esa. Es el valor de corte. O sea, es el límite entre los positivos para arriba y los negativos para abajo. ¿Sí? Sí. Entonces, esa sería la semi-cuantitativa. Entonces, fíjense, que en la cualitativa yo, ¿qué tengo que tener? Sí o sí, un valor de corte para que me diga cuáles son positivas y cuáles son negativas. Y tengo que tener en cuenta ese espacio entre el valor de corte, ¿sí? Esa zona gris. Y me va a servir como screening, como tamizaje, ¿sí? Porque es de alta sensibilidad. Pero si yo quiero confirmar, yo quiero saber, por ejemplo, esta persona está vacunada. Tenemos menos de un minuto, chicos, nos encontramos de vuelta. Si yo quiero saber si una persona, voy a buscar anticuerpos hepatitis B, y quiero ver si la persona tiene anticuerpos porque está vacunada, tiene anticuerpos porque tuvo la enfermedad, no tiene anticuerpos suficientes, o tiene anticuerpos pero recién está en una etapa aguda, o ya pasó la enfermedad. Entonces tengo que ir a ver cuál es el título de anticuerpos que tiene esa persona. Si tiene mucho o tiene poco. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, según cómo me dé, si me da más acá o más allá, el título, voy a saber si tiene poco o si tiene mucho anticuerpo. ¿Sí? Me sirve también para hacer un seguimiento de un tratamiento. Entonces, en el semi-cuantitativo, lo que hacemos es diluir los sueros. Necesitamos diluir los sueros para sacar un